Buenas noches a todos, bienvenidos al curso de hidrología. Empezamos con la semana 2. Eh, Quería saber si tienen el enunciado del trabajo del curso de hidrología. William, ¿se encuentra William? Sí, profesor. ¿Se refiere a los archivos que me mandó al correo? Sí, 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 sí. Ah, sí, yo se los mandé ese mismo día a mis compañeros. Ya tiene conocimiento de qué zona les toca a cada grupo de trabajo, ¿no es cierto? Sí, están en los archivos que me mandó ahí, las zonas, altitud, algunas coordenadas también. Sí, sí, correcto. Sí, entonces ya les expliqué, también les expliqué el enunciado del trabajo, en qué consiste, ¿no es cierto? Sí, el primer trabajo consiste, la primera parte en las delimitaciones, si mal no recuerdo. Sí, sí, así es, la delimitación. Ujú. Ujú. Ya, está bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al trabajo? ¿Una pregunta o consulta? Parece que por ahora mis compañeros no tienen preguntas, profesor. Todavía no. Ah, ya. Creo que en la medida que vayan desarrollando el trabajo ahí van a tener preguntas, ¿no es cierto? Sí. O cuando vayan haciendo la delimitación de la microcuenca, vayan ubicando esas coordenadas. Ese es el eje de la presa proyectada y a partir de ese eje tienen que hacerla con el ArcGIS, hacer la delimitación de la microcuenca. Bien, vamos a, a continuar entonces con las clases el día de hoy. Vamos a ver lo que es un sistema de drenaje de una cuenca. Un sistema de drenaje está conformado por todos los afluentes que nacen en la parte alta, en la cordillera. Si hablamos de una cuenca de la vertiente del Pacífico, nace en la cordillera de los Andes, ¿no? Las cuencas. Entonces, hay varios tributarios, varios afluentes que finalmente forman en un único río en el punto de salida. En el caso del trabajo de ustedes, igualmente, ustedes van a trazar primero, van a ubicar el eje proyectado de la presa. Ese va a ser su punto de salida de la microcuenca. Luego tienen que delimitar hacia aguas arriba toda la microcuenca y van a ver de que van a formar una red de drenaje, un sistema de drenaje conformado por todos los afluentes, todas las quebradas que alimentan a un único río de salida. La red de drenaje se refiere a la red natural de transporte del agua, formada por los ríos, lagos, flujos subterráneos, alimentados por la lluvia o la nieve fundida. Manifiesta la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento, rapidez con que desaloja la cantidad de agua que recibe, y proporciona indicios de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca. Aquí vemos un plano, por ejemplo, una red de drenaje. Algo así ustedes van a llegar a formar utilizando el ArcGIS. A ver, yo les pregunto,
¿Dónde está el punto de salida de esta microcuenca? ¿Está acá abajo o está acá arriba? ¿Dónde está el punto de salida? ¿Y cuál es la naciente de esta microcuenca? Arriba, el punto de salida. Sí, sí, efectivamente, el punto de salida está en la parte superior, arriba. Aquí miren. Miren la orientación de los ríos, de las quebradas, miren. Acá nace la cuenca, la microcuenca, aquí en este punto. Esta es la parte más alta, miren la orientación. Todos se dirigen hacia acá abajo, ¿no? Eso es importante, mirar la orientación de las quebradas. Acá estos dos afluentes forman otro afluente y a su vez a su paso van formando otros afluentes y al final sale acá una única salida. Este es el punto de salida. En el caso de ustedes también este va a ser el eje proyectado donde le hemos dado las coordenadas y la altitud, este punto. Y a partir de ahí ustedes delimitan esta microcuenca. Es decir, de este punto, todos los afluentes que abarca esta microcuenca. Como ustedes ven, en esta microcuenca, la lluvia va a generar, eh, va a alimentar estos afluentes. La lluvia se transforma luego en escurrimiento, en escorrentía, en caudales, en ríos. Entonces esos ríos alimentan a este afluente, a un único, y hay única salida, este punto. Forma de la red de drenaje. Dentro de una subcuenca dice los drenajes de tipo dendrítico, subparalelo y desordenados. Este es una red de drenaje dendrítico, que es bastante ordenado. Viene un afluente, alimenta otro afluente, forman otro afluente y a su vez así se va conformando los afluentes. Este es una red de drenaje subparalelo. Casi, estos son los afluentes paralelos. Y esto sí es desordenado. Las microcuencas, todas son diferentes. No hay una microcuenca que se parezca a otra. Y cuando ustedes calculen sus parámetros geomorfológicos para su trabajo correspondiente, va a ser diferente. Puede estar en el mismo río, pero el punto de interés cambia, ¿no? Un punto de interés va a estar más abajo, otro punto va a estar más arriba. Por lo tanto, al estar más abajo o más arriba, el área va a cambiar. El área, el perímetro cambia. La longitud del cauce principal cambia. Eh, todo cambia. Todos los parámetros también cambian. Red de drenaje. Entonces, el sistema de drenaje de una cuenca es el que constituyen el cauce principal y sus tributarios o afluentes. El cauce principal es el que está en el punto de salida y los tributarios o afluentes están en la parte alta, en la naciente de la microcuenca. La forma en que están conectados estos cauces en una cuenca determinada influye en la respuesta de esta a un evento de precipitación. Se han desarrollado una serie de parámetros que tratan de cuantificar la influencia de la forma del sistema de drenaje en la escorrentía superficial directa. Entre ellos se tienen lo siguiente. Características de una red de drenaje pueden describirse principalmente de acuerdo con el tipo de corrientes, el orden de las corrientes, la longitud de los tributarios, la densidad de corriente y la densidad de drenaje. Veamos cuáles son los tipos de corrientes. Para esto es importante tener en cuenta
Para definir esto es importante que ustedes conozcan de que la clasificación se hace en base a cómo se comporta el agua superficial y también si tiene agua subterránea, manantiales o agua subterránea, que le llaman el caudal base. Caudal base se llama todo lo que es alimentación de agua subterránea, se le denomina caudal base de un río. ¿Qué es el caudal base? Es algunas cuencas, en la época de veranos, hay precipitaciones, lluvias, pero después que pasan las lluvias, generalmente algunos ríos se secan. Pero hay otros que tienen caudal base, es decir, tienen alimentación de agua subterránea, entonces por lo tanto sigue aflorando esa agua y sigue corriendo el río, pero ya con un menor caudal y con un caudal casi permanente, casi constante, porque es agua subterránea. Entonces, ¿a qué se denomina una corriente efímera? Es aquella que solamente lleva agua cuando llueve, o sea, solamente en la época de lluvias el río tiene agua. El nivel del agua subterránea se encuentra siempre debajo del nivel inferior del lecho de la corriente. Es decir, el agua subterránea está debajo del lecho, debajo del lecho del río. Es decir, si está debajo, no hay posibilidad de escurrimiento subterráneo, porque está abajo, no aflora. O si aflora, aflorará más abajo, pero en, en ese tramo del río no aflora. De repente, eh, para que aflore se tiene que explotar el agua subterránea. Y la explotación se hace mediante bombas, pero en forma natural no sale. Entonces, por lo tanto, solamente es una corriente efímera porque tiene agua solamente en la época de lluvias. Y el nivel del agua subterránea está por debajo del nivel del lecho de la corriente. Ahora tenemos la corriente intermitente. Lleva agua la mayor parte del tiempo, pero principalmente en época de lluvias. Su aporte cesa cuando el nivel freático desciende por debajo del fondo. Es decir, aquí sí existe, en esta corriente sí existe agua subterránea, pero ya cuando el nivel de agua subterránea se empieza a descender, ahí en ese momento también reduce el caudal. El nivel de agua subterránea se conserva por encima del nivel del lecho del río solo en la estación lluviosa. En esta época de lluvia, el nivel de agua subterránea está por encima del nivel del lecho del río. Y, y luego en la época de estiaje, cuando deja llover, dice, el escurrimiento cesa u ocurre durante o inmediatamente después de las lluvias. Este es otro caso, es una corriente intermitente. Y la corriente perenne es la que contiene agua todo el tiempo, ya, ya que aún en época de sequía es abastecida continuamente, pues el nivel freático siempre permanece por arriba del fondo del cauce. En este caso, esta corriente perenne tiene agua todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en la época de lluvias tiene agua. Cesan las lluvias de ver, sin embargo, el agua subterránea, el nivel freático del agua subterránea siempre está por arriba del fondo del cauce, entonces, por lo tanto, siempre hay una alimentación de agua subterránea. En, Cuando calculemos los parámetros de la densidad de corriente, ahí se le va a pedir que solamente se cuantifiquen las corrientes intermitentes y las corrientes perennes, es decir, que se cuantifique la longitud de estas corrientes intermitentes y perennes. El orden de las corrientes. Aquí tenemos microcuencas. ¿Cómo se denomina, clasifica un orden de la corriente? El orden de la corriente por ejemplo, esta cuenca o esta microcuenca o su cuenca es de orden 4. ¿Por qué es de orden 4? Porque a la salida en el cauce principal su orden es 4. Y se empieza a poner el orden número 1 corresponde a un afluente que no tiene alimentación. Por ejemplo, este afluente de acá con este de acá no tiene alimentación aguas arriba. Entonces, por lo tanto, es un afluente número 1.
Este uno con este uno se unen y forman un afluente 2. Acá también hay un uno con uno, se unen y forman afluente 2. 2 con 2 forman afluente 3. Acá hay un afluente 1 con afluente 1, forman el 2. Acá 1 con 1 forman el 2. 2 con 2 forman 3 aquí. Y 3 con 3 forman acá 4. Acá hay otro afluente. 1, 1 forman 2. Cuando se encuentra, y acá hay un afluente 2 también. 1, 1 y 2. Entonces acá se encuentra la corriente de orden 4, se encuentra con un afluente 2 y con otro afluente 2. Entonces prevalece el mayor. Aguas abajo continúa como afluente 4. Entonces el orden de esta microcuenca es afluente, es el número 4. Entonces el orden de las corrientes proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. Se requiere de un plano de la cuenca que incluya tanto corrientes perennes como intermitentes. Entonces se tiene que tomar, con la ayuda del ARGIS, puede trazarse mediante el uso de los sistemas de información. Entonces con la ayuda del ARGIS se puede determinar y calcular las longitudes de los afluentes, pero se recomienda, dice, que sean corrientes perennes e intermitentes. Ahí ven ustedes otra red de drenaje, ¿no? Bastante estúpido. Esta red de drenaje, por ejemplo, tiene orden número 6. Aquí está el orden número 6, la salida es por el punto 6. Acá nace el orden 1. En las nacientes siempre es el 1, cuando no tiene alimentación aguas arriba. Son los primeros. Y miren, acá sale 5 con 5 forma la 6. Y 6 con 1 forma 6. Se queda como 6. Entonces esta microcuenca o cuenca es de orden 6. Orden de las corrientes de agua. El orden de la cuenca está dado por el orden del cauce principal, como le mencioné. Las corrientes de primer orden son pequeños canales que no tienen tributario, o sea, las corrientes de primer orden, de orden 1. Las corrientes de segundo orden son dos corrientes de primer orden que se unen. La corriente de tercer orden son dos corrientes de segundo orden que se unen. Y las corrientes de orden n más 1 son dos corrientes de orden n que se unen. Entre más alto es el orden de la cuenca, indica un drenaje más eficiente, que desalojará rápidamente el agua. Y acá tenemos una microcuenca de orden 5. Orden de la cuenca. Es un número que refleja el grado de ramificación del sistema de drenaje. La clasificación de los cauces de una cuenca se realiza a través de las siguientes premisas. Los cauces del primer orden son los que no tienen tributarios. Estos número 1 no tienen tributarios. Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer orden. 1 con 1 forman el 2. Y en general los cauces de orden n se forman cuando los dos cauces de orden n-1 se unen. Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. Es en este caso, por ejemplo. Acá se une 3 con 2
Entonces aguas abajo va a prevalecer el número 3, el orden mayor. El orden de la cuenca es el mismo que el de su cauce principal a la salida. Esta cuenca, por ejemplo, es de orden 4, porque a la salida tiene el orden 4. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ah, ya. Sí, me pregunta Gloria si siempre se considera el mayor. Sí, cuando se presenta esa situación de que, esta situación, por ejemplo, de que se une una corriente de orden 3 que es mayor que la de orden 2, siempre aguas abajo va a prevalecer la de la mayor, el orden 3. Siempre ocurre eso. Por acá tenemos una corriente de orden 4, se une con una de orden 2 y aguas abajo continúa como orden 4, prevalece la mayor. Sí, siempre se produce eso. Ya, de nada, bueno. Longitud, longitud de los tributarios. Es un indicador de la magnitud de la pendiente de la cuenca, así como del grado de drenaje. Áreas escarpadas y bien drenadas. Numerosos tributarios pequeños y cortos. Áreas planas, suelos son profundos y permeables. Tributarios largos, que generalmente son corrientes perennes. Longitud de los tributarios se incrementa como una función de su orden. La medición de las corrientes se realiza dividiendo la corriente en una serie de segmentos lineales, trazados lo más próximo posible a las trayectorias de los cauces de las corrientes. También puede realizarse mediante un SIG. Con el SIG ustedes van a poder ubicar todos los tributarios, van a poder identificar, graficarlos e incluso cuantificarlos, calcular cuál es la longitud de los tributarios. Densidad de las corrientes. Es la relación entre el número de corrientes y el área drenada. O sea, el número de corrientes y el área. El área se supone que es el área de la microcuenca, ¿no? De la microcuenca de interés. Siempre cuando hablamos del área estamos refiriendo a la microcuenca de interés, ¿no? Solamente se consideran corrientes perennes e intermitentes. El cauce principal cuenta como con una corriente, y luego los tributarios a este cauce desde su nacimiento hasta su unión con el cauce principal. De D sub C, D sub C, densidad de corriente. NC, número de corrientes perennes e intermitentes. Y A, el área total de la cuenca o de la microcuenca o de la subcuenca en kilómetros cuadrados. Este parámetro es la relación entre el número de corrientes y el área de la cuenca. Corriente entre
área de la cuenca que se expresa en kilómetros cuadrados. Entre mayor sea la densidad de corriente, si esta densidad de corriente es mayor, la cuenca estará más ramificada, lo que provocará una rápida respuesta a una entrada de lluvia y una menor recarga al acuífero. Ya hay menos infiltración, menos recarga al acuífero, menos infiltración al acuífero. La mayor parte se va a alimentar al río, a las corrientes. Ahora veamos la densidad de drenaje. Se define como la longitud total de los cauces dentro de una cuenca, dividida por el área total de drenaje. O sea, la longitud total de los cauces. No solamente el cauce principal, sino estamos hablando de longitud de todos los cauces. Eso también se consigue con el GIS, con el ArcGIS. Longitud total de todos los cauces dividido entre el área de la microcuenca. Es decir, longitud entre área o kilómetro entre kilómetro cuadrado. Densidad de drenaje por kilómetro. Área es en kilómetros cuadrados. Y la longitud total de las corrientes perennes intermitentes en la cuenca en kilómetros. Entonces, kilómetros sobre kilómetro cuadrado sale 1 sobre kilómetro. Esa es la unidad. 1 sobre kilómetro. Densidad de drenaje. Se expresa como la longitud de las corrientes por unidad de área. Indica la posible naturaleza de los suelos que se encuentran en la cuenca. El grado de cobertura que existe en la cuenca. Valores altos representan zonas con poca cobertura vegetal, suelos fácilmente erosionables o impermeables. O sea, también acá hay poca infiltración, ¿no? Todos son suelos impermeables, no hay recarga del acuífero. Y valores bajos indican suelos duros, poco erosionables o muy permeables. Y cobertura vegetal densa. Entonces acá sí hay infiltración del agua al subsuelo. Se puede calcular mediante un SIG. Densidad de drenaje es igual a L entre A. Longitud total de las corrientes perennes o intermitentes entre el área total de la cuenca en kilómetros cuadrados. Dice que la densidad de drenaje es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un aguacero y por tanto condiciona la forma del hidrograma resultante en el desagüe de la cuenca. A mayor densidad de drenaje, más dominante es el flujo en el cauce frente al flujo de ladera, lo que se traduce en un menor tiempo de respuesta a la cuenca y por tanto un menor tiempo al pico del hidrograma. Vamos a ver acá una tabla. Estos son los valores interpretativos de la densidad de drenaje. Si la densidad de drenaje es menor a 1, estamos en una categoría que es baja. Entre 1 a 2, moderada. 2 a 3, alta. Y mayor de 3, muy alta. Contraste entre densidad de las corrientes D sub C y densidad de drenaje D sub D. Bueno, acá se tiene cuencas hipotéticas A y B, igual densidad de drenaje, pero diferente densidad de corriente. Estas dos cuencas tienen la misma densidad de drenaje, pero diferente densidad de corriente, ¿no? Y estas cuencas C y D tienen igual densidad de corriente, pero diferente densidad de drenaje. Ahora veamos la constante de estabilidad del río.
Eh, es el inverso de la densidad de drenaje, no sobre D. Representa físicamente la superficie de la cuenca necesaria para mantener condiciones hidrológicas estables en una unidad de longitud de canal. Puede considerarse, por lo tanto, como una medida de la erodibilidad, que es la susceptibilidad del suelo a la erosión del agua o el viento de la cuenca. Así, regiones con suelo rocoso muy resistente o con suelos altamente permeables, que implican una elevada capacidad de infiltración, o regiones con densa cobertura vegetal, tienen valores altos de la constante de estabilidad y bajos de la densidad de drenaje. Por el contrario, una baja constante de estabilidad o una elevada densidad de drenaje es característica de cuencas con rocas débiles, escasa o nula vegetación y baja capacidad de infiltración del suelo. Bueno, todas estas interpretaciones es importante que ustedes la tengan en cuenta cuando ustedes hagan su trabajo. Tienen que calcular sus parámetros, tienen que calcular todos estos factores, parámetros geomorfológicos, densidad de corriente, densidad de drenaje, constante estabilidad del río, pero sobre todo, una vez que hagan el cálculo, tienen que hacer la interpretación. Lo importante es que ustedes pongan la interpretación. No solamente van a poner un número, un resultado, sino que tienen que interpretarlo. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Eso es lo más importante. Hacer la interpretación de los parámetros geomorfológicos. Aquí tenemos relación de bifurcación y leyes de Horton. Luego de tener jerarquizada la red de drenaje, se completará el siguiente cuadro. Orden del curso, número de segmentos y longitud de segmentos. Y ley de bifurcación. La ley de bifurcación se establece a partir de la relación existente entre el número de segmentos de un orden dado y los de orden inmediatamente superior. Relación de bifurcación es igual a orden del curso o número de segmentos 1 entre el número de segmentos 1 más u más 1. Esta es una relación de bifurcación. Es decir, la relación de bifurcación permite comprender algunas variaciones geoecológicas que se producen en el territorio de la cuenca, fundamentalmente cambios importantes en el sustrato rocoso y del grupo de suelos dominantes. Las cuencas cuya relación de bifurcación permanece constante indican homogeneidad. No siempre todas las cuencas tienen una relación de bifurcación constante, pueden variar, ¿no? Pero tal vez una simplificación que se hace es que tenga una relación de bifurcación constante. La relación de bifurcación generalmente es entre 3 y 5, en cuencas con variaciones considerables en sus características geoecológicas. Así, a partir de la relación de bifurcación, Robert Horton establece que el número de segmentos de orden sucesivamente inferiores de una cuenca dada tiene a formar una progresión geométrica que comienza con el único segmento de orden más elevado y crece según una relación constante de bifurcación. Por ejemplo, dice, si el curso de mayor orden es de magnitud 5, o sea, si la cuenca, la microcuenca es de orden 5, es decir, si el río principal a la salida tiene este orden 5 y además la relación de bifurcación es 3, entonces el número de cauces será, entonces acá se pone jerarquía fluvial. Si, el, si esa microcuenca es de orden 5, entonces tiene que tener un orden 4, un orden 3, un orden 2 y un orden 1. Nos dice que la relación de bifurcación es 3. Es decir, aquí en el
en el río de orden 5 solamente hay un único afluente, un único río principal, que es el que sale, que es el que está a la salida. Entonces, por lo tanto, acá siempre a la salida va a haber el número 1, porque es el único afluente que sale. Perdón, es el único río principal que sale. Ahora, entonces, si la relación de bifurcación es 3, entonces, relación de bifurcación 3. Eh, entonces, 3 se divide entre 1. Acá se pone 1, pero ya no dicen que la relación de bifurcación es 3, entonces 3 entre 1 no da 3, ¿no? La relación de bifurcación 3 entre 1 es 3. Entonces acá tiene que ser 9 para que la relación de bifurcación se mantenga. 9 entre 3 es 3. Acá 27, 27 entre 9 es 3. De acá 81, 81 entre 27 3. La relación de bifurcación es 3 constante, es constante. Por lo tanto, ¿cuántos cursos son? Los que tiene esta microcuenca tiene 81 cursos. Esta sería la respuesta, ¿no? 81 cursos. Siendo entonces la sumatoria del número de causas el número total de cursos que componen, perdón, es 81 cursos de agua, pero eh, de orden 1. A eso tenemos que sumarle los 27 cursos de orden 2, los 9 de orden 3, los 3 de orden 4 y uno de orden 5. Entonces la suma total nos va a dar el número total de cursos que existen en esa microcuenca. Ahí tienen consulta, preguntas. Todo claro, ya muy bien. Bueno, entonces se dice que generalmente la relación de bifurcación en una microcuenca está entre 3 y 5. Pero eso es variable, ¿no? Ahora veamos relación de bifurcación y leyes de Horton. Varía, la relación de bifurcación es número de corrientes 1 U entre N1 U más 1. El valor mínimo teóricamente posible de 2 difícilmente se alcanza en condiciones naturales. Y en general el valor promedio del orden de 3.5 como relación de bifurcación. Coates encontró que la relación de bifurcación de corrientes de primera a segundo orden varía de 4 a 5 y la de segundo a tercer orden fluctúa de 2.8 a 4.9. Valor medio de relación de bifurcación, RB. El valor medio de bifurcación, RB, de una cuenca se determina mediante la pendiente de la recta que resulta de graficar el logaritmo decimal del número de corrientes de cada orden en el eje de las ordenadas y el orden de las corrientes en el eje de las axis por medio de un ajuste mínimo cuadrados. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a explicar bien cómo se realiza este trazo de la recta. Por ejemplo, dice, Horton estableció la siguiente ley. El número n de ríos de cada orden dentro de una determinada cuenca forma aproximadamente una serie geométrica inversa, en la cual el primer término es la mitad
la unidad. Y la relación es la relación de bifurcación RB. Matemáticamente esta ley se puede expresar en la forma siguiente. NU igual a RB elevado a la S menos U, donde NU es el número de ríos de orden U, S es el orden de la cuenca y RB es la relación de bifurcación, que significa la relación existente entre el número de ríos de un orden dado y aquel del orden sucesivo, desarrollado logarítmicamente. Si a esta ecuación se le aplica el logaritmo, tendríamos logaritmo de NU y S es igual a S por logaritmo de RB menos U por logaritmo de RB. Entonces reemplazamos, decimos A es igual a S logaritmo de RB y B igual al logaritmo de RB. Entonces luego tenemos una recta. Esta ecuación 2 dice, representa una recta del tipo logaritmo NU igual a menos B por U. Veamos acá un ejemplo. Nos dice, obtener el valor medio de la relación bifurcación RB de la cuenca utilizando el criterio de Horton. Del gráfico anterior se concluye la siguiente tabla. De este gráfico se ha obtenido estos valores. Se ha obtenido el número orden hasta el número 5. Y se ha contado cuáles son el número de orden para cada corriente. Siempre el cauce principal, el río principal, siempre tiene una sola corriente, ¿no? Por eso se pone uno. En este caso, ustedes ven, la relación de bifurcación es diferente, ¿no? Entonces dice, Horton estableció la siguiente ley. El número n de ríos de cada orden dentro de una determinada cuenca forma aproximadamente una serie geométrica inversa, en la cual el primer término es la unidad, siempre la unidad. Y la relación es la relación de bifurcación RB. Matemáticamente esta ley se puede expresar en la forma siguiente. Esta es la ecuación que vimos. Veamos el ejemplo. Obtener el valor de relación de bifurcación RB de la cuenca utilizando el criterio de Horton. Pues tenemos NU y U. Entonces tenemos U, hacemos esta columna, UN o ONU, U, y acá el logaritmo de UN. Ya aquí si aplicamos logaritmo de estos valores de UN, estos son los valores del logaritmo. Entonces la ecuación es así de esta manera, ¿no?
Entonces esta es la ecuación lineal. Esto se resuelve mediante ecuación de mínimos cuadrados. Para ello estamos utilizando el software, el Hidroesta. Tiene que utilizar el software Hidroesta de Máximo Bion. Eh, Esto es cálculo de ecuaciones de regresión lineal simple. Entonces acá ingresamos los valores de x. X es estos valores, le llamamos x. Y estos son los valores de y. De y. X. Y estos son los valores de y, perdón. Estos es x y este es y. Acá dice y. Entonces, y nos da estos puntos para unir unir los puntos mediante una recta, ¿no? Mediante un ajuste. Entonces la ecuación que nos da es esta ecuación de esta manera. Y igual 2.85, 229 menos 0.59, 991x. Coeficiente de correlación. Entonces ahí tenemos hallados los valores de A y B. Aquí estaría A y B. Aquí está ubicado B es igual a 0.599 y A es 2.85. De acá se ha obtenido, ¿no? A es igual a 2.85 y B 0.599. Entonces, pero A es igual a S logaritmo de RB. Y acá B es igual al logaritmo de RB. Entonces acá sabemos que B es igual al logaritmo de RB. Entonces, despejamos acá RB, ¿no? Encontramos RB. RB es igual a 10 elevado a la B. Entonces B es conocido, 0.599. Entonces hallamos RB y RB es igual a 3.98. Entonces acá luego hallamos S. S es igual A entre el logaritmo de RB. O lo que es lo mismo, logaritmo de RB es igual a B. Entonces S es igual A entre B. A entre B. 4.75. Entonces encontramos ya la relación de bifurcación que nos están pidiendo, ¿no? Esta es la ecuación que la hemos obtenido también en el hidroesta. Y esta es la relación de bifurcación, 3.98. ¿Tienen alguna pregunta? Consulta. Profesor, ¿es Sí, necesario descargarse esa aplicación Hidroesta Máximo Billón para calcularlo o se puede hacer en Excel? bueno, lo pueden hacer en Excel, pero también lo pueden hacer en el hidroesta. El hidroesta es un software libre que lo pueden descargar de la web. Ah, ya. Ya, profe. Gracias. Sí, ya, de nada. Bien, entonces, con esta hidroesta de máximo bión, le voy a mostrar más o menos en qué consiste. Le voy a mostrar el software.
Pueden ver el Sauber Hidroesta. Ah, correcto. Ya, entonces ustedes tienen que escoger, acá entran, acá es regresión lineal simple, dijimos, ¿no? Ahí está, acá ingresan los valores de X y de y le dan calcular y les aparece ya la ecuación y también el gráfico. Entonces, este software es gratuito. Aquí está regresión lineal simple. Es Hidroesta 2, que lo pueden descargar de la web. Ya, entonces vamos a ver. Ya hemos visto ese ejemplo. Bueno, acá apreciamos otra red de drenaje. Acá otra red de drenaje. En este caso ustedes ven, por ejemplo, acá hay un río. Acá hay un río y acá hay una microcuenca delimitada, ¿no? Este río, esta microcuenca alimenta este río. Entonces, la microcuenca se delimita también como el ejemplo que les he puesto para el trabajo final, les he ubicado unas coordenadas y un punto en un río para que ustedes a partir de ahí delimiten la microcuenca. En este caso, apreciamos de que esta microcuenca alimenta a un río. Acá en este otro caso, igualmente, esta microcuenca también alimenta a otro río. Acá hay una tarea. Calcule la relación de bifurcación RB utiliza el logaritmo neperiano. Acá aparece un cuadro de significado de los parámetros morfométricos. Longitud de cauce principal. A mayor longitud, mayor tiempo de concentración. Está influido por la pendiente. O sea, si la longitud del cauce principal es bien largo, el tiempo de concentración va a ser más grande también, ¿no? Porque hay un mayor recorrido. Como les indiqué, el tiempo de concentración es el tiempo que demora el agua en trasladarse desde la parte más alta de la naciente hasta el punto de salida. Entonces, a mayor longitud del cauce principal, mayor tiempo de concentración. Y está influido por la pendiente. Si la pendiente también es pendiente fuerte, bueno, si la pendiente es fuerte, el tiempo de concentración se reduce, ¿no? Elevación media es la distribución espacial del escurrimiento y distribución térmica. El área en kilómetros cuadrados. Es un tamaño relativo. A menor tamaño, menor capacidad de colectar agua y menor volumen de esta. Se correlaciona directamente con su longitud e inversamente con la densidad de drenaje. Desnivel. Variación altitudinal. Si es mayor hay más variedad climática y ecológica. Coeficiente de forma KF. Es el grado, coeficiente de forma. Es el grado de achatamiento. Valores altos indican tendencia a la concentración de aguas.
Bueno, acá aparecen todas las interpretaciones, ¿no? Todo el significado del coeficiente de compacidad, del coeficiente de alargamiento, de masividad, el orden, densidad de drenaje, número de escurrimientos, pendiente del cauce principal, tiempo, concentración, población, disponibilidad de agua. Entonces, la hidrología no solamente es hacer los cálculos, sino saber interpretarlo. Es lo más importante, porque los cálculos nosotros aplicamos la fórmula, obtenemos un número, un resultado, pero tenemos que saberlo interpretar. Y eso es lo que se va a calificar en el trabajo también, el trabajo final. Se va a calificar la interpretación que se haga. Y entonces acá ustedes tienen toda la teoría para poder hacer una interpretación para cada uno de sus trabajos que son diferentes de cada grupo. Cada trabajo va a ser diferente. La interpretación pues, también va a ser diferente, ¿no? Ahí, por ejemplo, se aprecia los parámetros geomorfológicos de las cuencas de nivel 6 y nivel 7 del río Mala, un río que está al sur de Lima, ¿no? Eh, Esto, por ejemplo, es un estudio hidrológico. Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala, estudio hidrológico. En todos los estudios hidrológicos que se hacen de las cuencas o de puntos de interés, de microcuencas de interés, siempre se hace esta parte de los parámetros geomorfológicos. Es obligatorio conocer cómo se comporta una microcuenca, cuál es su área, cuál es su perímetro, longitud de cauce principal, todos sus parámetros geomorfológicos. Y ustedes ven acá, por ejemplo, superficie total de la cuenca, o sea, área, perímetro, relaciones de forma, coeficiente de compacidad, longitud del curso al curso más largo, ancho medio, factor de forma, rectángulo equivalente, lado mayor y lado menor, grado de ramificación, longitud total, de todos los órdenes, de la orden 1, del orden 2, 3, 4, 5 hasta 6. Número de ríos para diferentes grados de ramificación. Número de ríos, estos son los números de ríos. Longitud total de los ríos de diferentes grados, en kilómetros. Longitud total. Número de los ríos par según grados. Longitud de ríos principales. Densidad de drenaje. Longitud de flujo y superficie. Extensión media de los diferentes grados. Frecuencia de los ríos. Desnivel total de la cuenca. Altura media de la cuenca. Pendiente de la cuenca. Pendiente de la cuenca. Sistema del rectángulo equivalente y acá sistema de Elbor. Pendiente media de los cauces de los ríos. Por Taylor-Schwartz. Pendiente media de los cauces de los ríos. Longitud total de las curvas de nivel. Equidistancia 500 metros. Entonces, como ven, toda esta información se resume en un cuadro como el que ustedes han visto en base a este cuadro, ¿no? Aquí está resumido. Tiempo de concentración. El tiempo de concentración TSC de las aguas sobre una cuenca se define como el tiempo máximo requerido para que una gota de agua recorra la trayectoria de la red de agua entre el punto de la cuenca y la salida en otro punto, desde el inicio de la cuenca hasta el punto de salida, ¿no? No, pero como les mencioné, depende de cuál queremos identificar, toda la cuenca o solamente una subcuenca o una microcuenca. En el caso del trabajo de ustedes es una microcuenca nomás, que está en la cual tiene que definir
hacer la delimitación. A ver. El tiempo de concentración se compone de tres términos diferentes, dice. Uno es el tiempo de humedad, tiempo necesario para empapar el suelo por el agua que cae antes de que ésta escurra. TSUR es el tiempo de escurrimiento, tiempo correspondiente a la duración del flujo de agua en la superficie o en los primeros horizontes del suelo. Entonces, TSUA es el tiempo de entrega, tiempo necesario para que el agua se mueva a través del sistema de recolección. Entonces, el tiempo de concentración total es igual al máximo de la suma de los tres términos, es decir, tiempo de concentración igual máximo, sumatoria de T sub H, que es el tiempo de humedad, más T sub R, que es el tiempo de escurrimiento, más T sub A, que es el tiempo de entrega. Pero teóricamente se estima que el tiempo de concentración es el periodo entre el final de la precipitación neta y el final del escurrimiento. Prácticamente el tiempo de concentración se puede derivar de las mediciones de campo o estimarse usando fórmulas empíricas. Claro, es un poco complejo también tomarte estos tres valores, ¿no? Tiempo de humedad, tiempo de escurrimiento, tiempo de entrega. Por eso generalmente se aplican fórmulas empíricas. Las curvas isócronas representan las curvas de igual tiempo de concentración. Estas curvas de acá son las curvas de igual tiempo de concentración de las aguas sobre una cuenca. Por lo tanto, la isócrono más alejada del punto de drenaje de la cuenca representa el tiempo necesario para toda la superficie de la cuenca. Contribuye al escurrimiento en la salida. Es decir, mientras esté más alejado, el tiempo de concentración va a ser más largo, ¿no? Para que pueda salir, para que pueda evacuar. Dice, los aspectos fisiográficos de una cuenca influyen fuertemente en la respuesta hidrológica, incluyendo el régimen de flujo durante las inundaciones o sequías. El tiempo de concentración de TSC que hemos visto caracteriza en parte la velocidad y la intensidad de la reacción de la cuenca. El tamaño de la cuenca, su superficie, la forma, la altitud, la pendiente y la orientación. A estos factores se suma el tipo de suelo, la cubierta vegetal, las características de la red. Estos factores puramente geométricos o físicos se estiman fácilmente de mapas adecuados o utilizando técnicas digitales. Pero también hay otras fórmulas empíricas que calculan el tiempo de concentración, tomando en cuenta la longitud del cauce principal y tomando en cuenta la pendiente del tramo de esa microcuenca. Entonces, tiempo de concentración, esta fórmula de Ramsey-Kirchhoff para flujo concentrado, dice. Entonces, eso es el tiempo de concentración en minutos, longitud hidráulica de la cuenca en metros es la mayor trayectoria del flujo, o sea, la longitud del cauce principal. Y esa es la pendiente en metros sobre metros. Entonces, con esta fórmula calculamos el tiempo de concentración. Y la longitud del cauce principal está referido de la naciente hasta el punto de interés. Hasta ahí se calcula. No es que se va a calcular toda la longitud hasta que desemboca al mar, no, es el punto de interés. Hasta el punto de interés nomás se calcula la longitud del cauce principal. La pendiente igualmente, desde que se inicia, desde que nace la microcuenca, hasta el punto de interés, la pendiente. Y acá hay otra fórmula del método del SCS
para flujo no concentrado. Tiempo de concentración de L también es la longitud hidráulica de la cuenca en kilómetros, mayor trayectoria de flujo. La pendiente S y K es un coeficiente de cobertura del suelo. Entonces, con estas fórmulas podemos encontrar, estimar un tiempo de concentración de cada microcuenca de interés, tomando en cuenta solamente la longitud del cauce principal y conociendo también la pendiente de esa microcuenca. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Ya, muy bien. Bueno, supongamos que este es el límite. Supongamos que esta es una cuenca de la vertiente del Pacífico. Entonces tiene su afluente, sus afluentes, ¿no? El trabajo que se les ha solicitado comprende, si esto fuera el río Tumilaca, por ejemplo, la cuenca del río Moquegua, Tumilaca, aquí un eje, se le ha pedido, se le va a dar se le ha dado las coordenadas y la altitud para que ubiquen un punto de interés. Este sería un punto de interés. Aquí otro punto de interés, otro punto de interés, acá otro y acá otro. Entonces hay seis, creo que son 6 puntos de interés. Entonces tienen que hacer su delimitación para cada punto de interés. Este grupo, por ejemplo, tiene que hacer su delimitación de su cuenca. Entonces tiene que ir su delimitación, abarcar desde la naciente del río principal. Entonces ya aquí hace su delimitación. Esta es la delimitación para este punto de interés. Ahora el otro punto de interés igualmente tiene que hacer su delimitación. O de repente lo hago con otro color para que se visualice mejor. Este, por ejemplo, tiene que delimitar así de esta manera. Bueno, va a haber un punto común. Aquí, aquí este es un tramo común, pero acá es así diferente, ¿no? Entonces, aquí está delimitada la otra microcuenca. Y este otro punto de interés también tiene otra delimitación. Y acá coincide, en la parte alta debe coincidir. Y así aproximadamente. Luego tenemos otro punto de interés acá. Otro punto de interés. Y este otro punto de interés.
y este otro punto de interés, otra delimitación, perdón. Entonces, como ven, las microcuencas nacen siempre en la parte superior, en el Divortium Aquario. Este es el Divortium, esta es la cuenca, este es un Divortium Aquario, es decir, todas las lluvias que caen en este sector alimentan a este río principal. Y para cada una de estas microcuencas que se ha delimitado, se tiene que calcular todos sus parámetros geomorfológicos, su área, perímetro, longitud del cauce principal, densidad de corriente, densidad de drenaje, todo lo que hemos visto, todos los parámetros geomorfológicos que hemos visto. Y cada uno va a calcular su caudal en este punto, en el punto de interés. Aquí en el punto de interés va a haber aquí hay un caudal 1, acá hay otro caudal 2, acá hay otro caudal 3, Q4, acá hay caudal 5, y aquí está el caudal 6. Y es en cuanto a caudal en el punto de salida. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Lo importante en el avance es que ustedes presenten la delimitación. Como ven acá, para cada grupo tiene que hacerse su delimitación. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, cuando vayan haciendo su delimitación, pueden ir a partir de la próxima clase, pueden ir presentando sus planos, su delimitación para irles dando algunas recomendaciones, para que cuando lo presenten oficialmente ya esté bien delimitada la microcuenca de interés. Bien, entonces si no hay más preguntas, aquí, aquí nos quedamos y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias.